Bendito sea el nombre del Señor. San Juan 3:13 dice, Jesús le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién está en el cielo? El Hijo del Hombre. Por favor, el verso anterior. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está hablando con Nicodemo, pero Él es Dios, es hombre, pero es Dios a la vez. Es 100% hombre y 100% Dios. Por lo tanto, Jesús no tiene límites como ser divino, sino que está en la tierra, pero a la vez está en el cielo. Y si usted me dice, pastor, explíquelo porque no lo entiendo, no se lo puedo explicar porque yo tampoco lo entiendo. Dios es incomprensible, pero sí conocible. Aleluya. Amén. Pero esta no es la predicación de la noche. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, esto es un verso que muchos no lo han escuchado, uno de los versos más conocidos, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús tuvo una cita de noche con Nicodemo y en este conversatorio se explayaron y se expresaron tantas palabras sabias, pero quiero en esta noche enfocarme en estos últimos versos donde el Señor Jesús le dice que del mismo modo como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Números capítulo 21, verso 4, está la cita bíblica a la cual el Señor Jesús está aludiendo, refiriéndose. Dice que estamos ahora hablando alrededor de 1400 años antes de Jesús, que después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná. Menospreciaron a Cristo, menospreciaron a Dios, el maná. Pan insípido, la palabra liviano es carente de sazón, de sabor, es insípido, no nos sabe a nada. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes o venenosas que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, o sea, una serpiente de bronce, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Jesús está estableciendo una simbología, una tipología entre lo que iba a ocurrir
en su muerte vicaria, en su muerte sustitutiva en el Calvario, y la historia de Números capítulo 21. Del mismo modo, como el pueblo se rebeló contra Dios y se separó y habló en contra del maná, nosotros también estamos o vivimos en otros tiempos en rebeldía contra Dios. El hombre pecó contra Dios. El hombre se separó. La decisión de cortar la relación íntima con Dios no vino del Señor, vino de Adán y Eva, vinieron de nuestros padres. Fuimos nosotros quienes nos alejamos. Fuimos nosotros quienes ofendimos a Dios. Fuimos nosotros los humanos quienes nos rebelamos contra Dios. Al rebelarnos contra Él, la serpiente nos muerde. Esto hace alusión a la serpiente antigua que con su alevosía y con sus palabras embaucó a la mujer y la mujer arrastró a su marido, hablando de Adán, de Eva y Adán. Los hombres fueron mordidos por las serpientes venenosas, pero ellos se arrepintieron. Y Dios mostró a Moisés que debía preparar y forjar una serpiente de bronce y levantarlo sobre un asta, y todo aquel que era mordido por la serpiente venenosa, al mirar la serpiente de bronce, no moría, sino que vivía. Esto es una simbología preciosa, porque el asta representa la cruz. Y del mismo modo como Moisés levantó la serpiente de bronce, de esa misma manera Cristo fue levantado en el monte del Calvario, y todo aquel que lo mirare a Él como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como aquel que fue enviado por el Padre, al mirarlo con una mirada de fe, no morirá eternamente. Todos hemos sido mordidos por la ponzoña del pecado. Todos caímos en Adán. Todos nos rebelamos contra Dios y no hay nada bueno en nosotros. Por lo tanto, estamos condenados a la muerte. Estábamos condenados, déjeme rectificar, a la muerte eterna. Pero ahora en Cristo, a causa de nuestra mirada de fe, cuando un vil pecador se arrepiente de sus pecados y dirige su mirada al Calvario de gloria y confía en la sangre carmesí que fue derramada en la cruz del Calvario, tiene vida y tiene remisión de pecados. Por lo tanto, es restaurado a su condición original. Nosotros hemos sido mordidos y hemos sido envenenados. El enemigo inoculó y nos inyectó la ponzoña de la maldad, la ponzoña del pecado, y estábamos destinados a morir. Mas ahora Dios nos ha dado su antídoto, su medicina. Ahora, mirando a Cristo y creyendo en aquel a quien Dios ha enviado, tenemos vida eterna y perdón de todos nuestros pecados. El asta representa la cruz, pero la serpiente nos habla del pecado, del cuerpo de pecado. Cuando hablamos de la serpiente, ¿en qué pensamos los cristianos? En la serpiente antigua. Quiero explicar algo muy importante. Toda transgresión produce culpabilidad, y toda culpabilidad trae consigo castigo. Cuando una persona roba, comete una transgresión, viola una ley,
Y al violar la ley es llevado delante de un juez y es declarado culpable. Una vez alguien es declarado, valga la redundancia, culpable, entonces espera el castigo. Ustedes nunca verán un juicio donde digan, usted es declarado culpable por robo, asesinato. Ay, ¿cuál es el castigo? No, usted se puede ir para su casa, no hay castigo. Por lo tanto, nosotros transgredimos la ley de Dios y fuimos declarados culpables. Y el castigo era la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Porque dice la palabra, toda alma que pecare morirá. Pero en la soberana voluntad de Dios, Jesús vino a esta tierra y Dios le imputó a Jesús nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestra culpa, y Él recibió el castigo de nuestra maldad. Muerte significa separación. Muerte significa separación. Cuando morimos biológicamente, el cuerpo se separa, el alma se separa del cuerpo. Cuando estamos muertos espiritualmente, el alma es separada de Dios, el espíritu se separa de Dios. Por lo tanto, Jesús tuvo que padecer la muerte en su mismo cuerpo. Él primero muere espiritualmente cuando estando en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? La separación entre el Hijo y el Padre. ¿Por qué ocurre esa separación? La palabra del Señor dice que Dios colocó en Jesús todos nuestros pecados, toda nuestra culpa. Y al colocarlo en Él, Él tiene que recibir el castigo de nuestra infracción o de nuestras infracciones. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, Pablo lo explica de manera tan diáfana y tan clara. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros, por amor a ti, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, para que fuésemos declarados justos. En Cristo nosotros somos declarados justos. Nuestros pecados se le fueron imputados a Él. En otras palabras, fuimos juzgados, cometimos infracción, hay un castigo que me espera, pero yo estoy delante del juez y le digo, Señor juez, confieso que fallé, me he rebelado contra tu ley y he pecado. Y el juez ahora se quita su investidura y dice, pues yo voy a ir a la cárcel por ti. Y yo adquiero tu culpa. La salvación no es producto de las buenas obras. La salvación es ganada en la cruz del Calvario para todo aquel que deposita su confianza en Cristo Jesús. No somos salvos por buenas obras, somos salvos por medio de la fe, por la pura gracia de Dios. Todo el que se arrepiente y confiesa que ha creído en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios a quien Dios ha enviado y que Jesús resucitó, es salvo. La palabra de Dios dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted me dice, pastor, ¿y eso de qué me sirve? De mucho. Porque vivimos en una época donde lo que importa es el aquí y el ahora.
Pero todos somos vulnerables a la muerte. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos quiénes podrán venir. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas historias donde decimos: ayer estuve comiendo un sancocho con Juan, o ayer estaba comiéndome un picapollo con Pedro, y me llamaron a las 12 de la noche que le dio un infarto fulminante y murió? ¿A cuántos no han pasado? Pero qué bueno es saber que para los que son hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios, solo aquellos que reciben a Cristo son declarados hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero solo los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús son hijos de Dios. Qué bueno es saber que si hoy morimos, no tenemos por qué estar desesperanzados, porque tenemos confianza en que Cristo no se resucitará y que en Él tenemos vida eterna. Qué bueno es saber. Siempre en todos los velorios se dice: no es adiós, es un hasta luego. Pero la verdad es que hay muchos adiós. Porque hay muchos que no serán salvos, porque no se han arrepentido. Muchos creen en Jesús, pero muy pocos se arrepienten. Hay muchos adiós. Personas que tú no vas a volver a ver porque no estarán celebrando en el futuro reino de Cristo. Solo aquellos que han puesto su confianza en Jesús, no en religión, no en buenas obras, no en penitencias. No es en eso, es en Jesús. Jesús, Dios lo hizo pecado, lo convirtió en serpiente, para que hoy nosotros fuésemos declarados justos. Ser justo no es ser perfecto, es ser acepto, es ser aprobados en Cristo. Gálatas capítulo 3 verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En la cruz Jesús fue hecho pecado y fue hecho maldición. Por lo tanto, hoy en Cristo somos declarados justos y benditos en Él. Los cristianos no tienen ni son malditos, y las maldiciones no le pueden afectar, pues Cristo con su sangre nos ha cercado y nada nos podrá tocar. Su amor, su fidelidad nos dice: todo obra para bien. Ahora, del mismo modo como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Éxodo 7 capítulo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado, y echó Aarón su vara. La vara de Aarón representa el sumo sacerdote. Delante de Faraón, la vara de Aarón representa el sumo sacerdote. Aarón, como sumo sacerdote, tenía su vara, y esa vara era un tipo de Cristo. Recuerden la vara de Aarón que floreció, la vara de Aarón que echó frutos. Habla de Cristo, porque Cristo, en Él estaba la vida, y aunque fue enterrado, y aunque descendió a las partes más bajas de la tierra, en Él habitaba la vida, y por lo tanto en Él resucitó. Esa vara de Aarón que floreció y que fue depositada en el arca del pacto, habla del poder de la resurrección de Cristo. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de su siervo, y se hizo una ¿qué?
un sumo sacerdote, porque un sacerdote representa al hombre delante de Dios, y un profeta representa a Dios delante de los hombres. Míreme aquí, míreme aquí. Los sacerdotes representan al hombre delante de Dios, y los profetas representan a Dios delante de los hombres. Por eso Jesús tuvo que ser hombre. La gente no entiende por qué Jesús tenía que ser hombre, porque si Él no era hombre, Él no podía representarnos delante de Dios. El pecado es una ofensa contra Dios. El pecado es una rebelión contra Dios, y el hombre tenía que solucionar su problema con Dios. Y para solucionarlo necesitaba de alguien que nos representara. Y para podernos representar tenía que ser un hombre. Porque para ser representante de esta nación no puede ser chino ni japonés, tiene que ser dominicano. Un ángel no podía morir en una cruz. Dios mismo como tal no podía morir, porque Dios no muere. Él tenía que ser hombre para poder presentarse delante de Dios y decir: Señor, el hombre te ha ofendido, el hombre se ha rebelado contra ti, por lo tanto castígame a mí y exclúyelo del pago a ellos. Esa vara es el sumo sacerdote, y al lanzar la vara, porque Aarón es el primer sumo sacerdote que existió en el pueblo de Israel, vale la redundancia, en el pueblo de Israel, hubieron antes. Al lanzar la vara se convierte en serpiente. Lo hizo pecado por nosotros. Y llegaron dos hombres. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron lo mismo. Vamos a ver cómo están ustedes de Biblia. El faraón representa a quién. El faraón representa al príncipe de las tinieblas. Egipto representa al mundo. Llamó a dos hechiceros. Pablo dice que se llamaba Janes y Jambres. Los targúmenes dicen algunas cosas, que eran hijos de Balaam y que salieron con el pueblo de Dios, pero que perecieron en la adoración del becerro de oro. Pero esos son documentaciones de los targúmenes, apócrifas. Eso no lo dice la Biblia, pero estoy dando alguna información. Estos dos hechiceros se llamaban Janes y Jambres. Hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, y las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Janes y Jambres habla de la muerte y habla del pecado. Cuando Cristo estaba en la cruz, venció a tres enemigos: a Satanás, la muerte y el pecado. Por eso esta vara se devoró las otras varas. Míreme aquí. En el momento en que Cristo muere en la cruz, vence al pecado. Por lo tanto, inmediatamente nosotros nacemos de nuevo. Dios nos capacita para vencer en nosotros el pecado que antes nos ataba. Por eso Él venció el pecado, venció la muerte, porque ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ya no estamos separados de Dios, ahora tenemos comunión armoniosa con nuestro Padre Celestial. El velo se rasgó. Puedo adorar a Dios.
puedo celebrar. Hay gozo eterno en la casa de Dios. Pues ya no hay un velo que nos separa, sino que tenemos entrada gratuita y confiada a la presencia de nuestro Dios Padre. Podemos sentarnos en sus piernas y escuchar su latido. Podemos adorarle y recibir oportuno socorro en medio de su gloriosa presencia. Pues Cristo murió por mí, pagó el precio de nuestro pecado y nos dio entrada gratuita a la presencia gloriosa de nuestro Dios Padre. Y hoy podemos celebrar. Hoy no tenemos que estar más tristes. Hoy ya no tenemos que estar lamentándonos, pues Él ha enjugado nuestras lágrimas y nos ha dado una esperanza eterna. Hay salvación para el pueblo de Dios. Hay esperanza para nuestras vidas. Jesús fue hecho pecado por nosotros. No existe en toda la historia de la humanidad un relato donde se puede saborear mayor expresión de amor que en la muerte y en la resucitación de nuestro Señor Jesucristo. No hay una historia donde podamos quedar más absortos, más impactados por su amor. ¿Qué significa todo esto? Número uno, que todos los hombres deben arrepentirse. Así como el pueblo de Israel se arrepintió. Y al arrepentirse y mirar con fe, la serpiente de bronce podía obtener la vida y la salvación. Estamos hablando de la salvación física. Nosotros ahora en Cristo Jesús, al arrepentirnos de nuestros pecados, porque no hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. Todo el que se convierte a Cristo, o todo aquel que dice que nace de nuevo y no ha cambiado de vida, cambió de iglesia, pero no de vida. No es cristiano. Podemos estar y tener un glosario evangélico. Podemos tener un argot aparentemente convertido, pero tiene que haber un real arrepentimiento que viene a través de la fe. La fe de Cristo. Dios abre nuestros ojos y nos da conciencia de pecado y nos da tristeza por nuestras transgresiones. Venimos a Dios, confesamos nuestra maldad y nos arrepentimos de nuestro pecado. No que seamos perfectos, sino somos perdonados camino a la perfección. La iglesia no es un museo de santos perfectos. La iglesia es un hospital de gente imperfecta camino a la perfección. Hay algunos que dicen: pastor, yo conozco a algunos hermanitos que yo no veo cuándo lo van a perfeccionar. Tenga fe que el que empezó la buena obra, diga el que está a su lado, el que empezó la buena obra, Él la perfeccionará. Amén. Conclusión: hay que arrepentirse. Número 2, queda excluida la jactancia. No hay salvación por buenas obras. No hay justicia en el hombre en sí mismo. No hay forma en que el hombre pueda llegar a Dios, ni por religión, ni por penitencia, ni por sufrimiento, ni por buenas obras, ni por filosofía de vida, ni porque hago mucho bien, ni porque voy a la iglesia. Si usted viene a la iglesia para ser salvo, usted tiene un grave problema. Yo no vengo a la iglesia para ser salvo, yo vengo a la iglesia porque ya soy salvo. Todo lo contrario. Ahora en Cristo, ¿qué significa todo esto? Que yo no puedo salvarme por mis propias obras, porque yo no soy bueno. En mí mismo no hay nada bueno. Pues en Romanos capítulo 3 dice: no hay uno justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Sepulcros abiertos,
son sus gargantas. Todos estamos infectados por la caída y la maldad. Pero somos salvos por la fe en Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que excluir jactancia y que no tenemos derecho a juzgar a nadie ni a señalar a nadie. Cuando yo señalo a un hermano, un dedo va para ella, uno para Dios y 3 para donde mí. Porque en lo que tú acusas, posiblemente es en el mismo lugar o en el mismo pecado que tú estás fallando. Porque los que tienen vigas en los ojos, ven paja en los ojos ajenos. Eso es lo primero. Está excluida la jactancia y no tengo derecho a juzgar a nadie. No tengo derecho a considerarme superior a nadie. Mírenme, lo voy a decir de esta manera. Nos dieron un examen y como decimos los dominicanos, nos quemamos todos. Reprobamos todo. Yo saqué un 0, otro sacó un 10, otro un 20, hay uno que sacó menos 10. Yo tenía un amigo que cuando no sabía nada en un examen dijo, bueno, él pintaba una casita, dice, para no dejarlo vacío. Él se ponía a pintar casitas y cosas. Y el profesor le dijo, pero ¿por qué tú haces esa pintura? Y dice, profe, que yo no lo puedo entregar vacío. Ahora, todos nos quemamos. Estamos todos reprobados. Pero vino un estudiante excelente que sacó 100. Y él borró su nombre y puso el mío. Y tomó el mío y puso su nombre. Y me dio el examen a mí. Cuando yo llevo el examen, el profesor me felicita y me dice, te graduaste, momón. Ahora, yo quiero decirle, yo sería un hipócrita si empiezo a decir, ¿cuánto tú sacaste? 5, usted sí es bruto. Y tú, 40. ¿Ah? Yo saqué 100. Eso hacen los religiosos en las iglesias. Que se creen buenos, pero no son buenos nada. Y si algo bueno hay en nosotros, se lo debemos a Jesús. ¿Cómo tú haces eso? Ahora yo pregunto, ¿qué sería de mí sin Cristo? ¿Dónde yo estuviera sin Jesús? Deprimido, casado 5 o 6 veces. ¿Quién sabe dónde yo estuviese? Póngase a pensar, ¿qué sería de tu vida sin Cristo? ¿Dónde yo estuviese si Cristo no hubiese trastornado mi vida? Entonces, ¿cómo puedo yo jactarme? ¿Cómo puedo yo ensoberbecerme sobre mi hermano? ¿Cómo? Al recibir la gracia me hace humilde. Porque la gracia me dice, tú no pudiste, por lo tanto, Cristo tuvo que hacerlo por ti. ¿Y qué es lo único que tengo que hacer? Adorarlo, agradecerle y tener compasión de los que fallan. Por eso el que vive acusando a los que caen no ha entendido lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Tercero, la palabra de Dios dice, y el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. No sé si es así, pero ahí ustedes lo pueden leer. Pero esa es la idea. Ahora que soy salvo y que soy amado por Dios, ahora, ¿cuál es mi deber con Cristo? Consagrarme a Él. Ahora yo me debo a Él. Ahora yo soy de Él. Él murió por mí, resucitó por mí. ¿Y cuál ahora es mi deber?
vivir para Él. Yo no estoy ganando galones ni posiciones con mi servicio. Yo simplemente estoy respondiendo a un amor inconmensurable para mi vida. Todo el que viene a la iglesia y dice, pero es que el pastor no me honra, pero es que aquí no reconocen a uno, pero es que aquí como que no le menciono, el nombre mío yo debiera tener una placa que diga mi nombre. No ha entendido lo que es la gracia. La gracia no es para que te vean, la gracia es para que lo glorifiquen a Él. Yo no debo servir para obtener, yo debo servir porque ya fui bendecido. Yo no debo servir para que me reconozcan. ¿Cuál es la expresión de nuestro servicio? ¿Cuál es la motivación por lo que hacemos? ¿Obtener algo o simplemente un corazón agradecido por Dios? Eso es lo que estamos hablando. Ser pastor para muchos no es fácil. Quizás alguien diga, pastor, yo prefiero no ser pastor, yo prefiero ser ingeniero, doctor, porque la vida es mucho más fácil, es mejor. Nadie está mirándote, nadie te está viendo, nadie te está criticando. Tú vives tu vida. Un médico puede comprarse un buen vehículo y todo el mundo dice, wow, pero mira, es un buen médico, mira qué vehículo. Pero si el pastor lo hace, dice, está robando. No me dicen, fluye, fluye. No me dicen nada. ¿Dónde está el fluye, fluye? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque hay gratitud en nuestro corazón. Porque yo sin Cristo no valgo nada. Porque Él me amó y me salvó. Porque Él perdonó mis pecados. Y Él me dio vida eterna. ¿Por qué servimos? No servimos para ser reconocidos. Servimos por gratitud. ¿Por qué obedecemos? No obedecemos porque le tenemos miedo a Dios y no queremos que Dios envíe un rayo del cielo. No vamos a la iglesia para que Dios no cuide mi casa, no se enfermen mis hijos, mi esposo pueda ser prosperado, los negocios puedan fluir. No, esa no es la motivación correcta. ¿Por qué venimos a la iglesia? Venimos por gratitud, venimos por amor, venimos porque le queremos, venimos porque le amamos. Todo tiene que ver con esta gran verdad. Del mismo modo en como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Ahora miren esto, Dios Padre nos amó tanto que dio a su Hijo. Y tú dices, pero Dios Padre no fue el que fue crucificado en la cruz. ¿Quién fue crucificado? Fue Dios el Hijo. Pero ahí no habla que Jesús me ama, y Jesús me ama, pero en ese verso en específico no dice Jesús me ama, dice de tal manera amó Dios. ¿Qué Dios? Dios el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Dios me amó tanto que Él no fue a la cruz, Él envió a su Hijo. Y yo le voy a explicar por qué. Altieris, ¿qué tú prefieres? ¿Que crucifiquen a tu hijo o que te crucifiquen a ti? Entonces, eso es amor. El que entrega a su hijo, lo entrega todo. Porque yo prefiero morir en una cruz a que me maten a mi hijo. Eso se llama amor, amor y amor. Cuánto no ha amado Dios. Aleluya, aleluya. Vamos a ponerlo en pie, amado.
cuán grande es el amor de Dios. Dios depositó en Jesús todos mis pecados y el castigo de mi maldad fue sobre él. Por lo tanto, por amor, por gratitud, yo debo servir a Dios. No buscando recibir. Y tengo algo que decir. Todo el que sirve a Dios, Dios lo bendice. Aleluya. Todo el que obedece a Dios, Dios lo bendice. Pero, oigan esto, pero no debemos obedecer por la bendición que Dios nos da. Y no debemos servir por el galardón que Dios nos da. Voy a repetir. Todo el que sirve a Dios es galardonado. Todo el que ora y busca a Dios es bendecido. Todo el que obedece, Dios lo bendice. Pero yo no debo obedecer por la bendición. Yo debo obedecer por amor. ¿Han entendido lo que estoy diciendo? Porque si obedezco por lo que Dios me da, entonces mi obediencia no es legítima. Es una obediencia interesada. Dios no quiere obediencia interesada, mucho menos la obediencia por miedo. Yo obedecí a Dios por miedo. ¿Cuántos saben que yo obedecí? Porque para mí Dios era un ser tiránico. Ese fue el Dios que me mostraron. Cuando yo me convertí a Cristo y yo veía media hora del show del mediodía, me sentía tan pecador que tenía que ayunar y orar para ver si Dios me perdonaba. Porque si Cristo venía y ocurría el rapto en la iglesia, yo me iba a quedar con el anticristo. Y yo oraba y me imaginaba a Dios enojado conmigo así. Y estaba haciendo tantas cosas para llamar su atención, para agradarlo a él. Era como el hijo mayor que se quedó en la casa, que se pasó toda la vida trabajando para que el padre le regalara un cabrito. Cuando el padre le dijo: yo no tengo que regalarte un cabrito, mi hijo, todo lo que está aquí es tuyo. Cógelo, tómalo, eso todo te pertenece. Porque yo no conocía a Dios. No lo conocí. Conocí a un Dios rígido, tiránico. No conocí a Dios como mi papá. No conocí al Dios de amor. No conocí al Dios que murió por mí en la cruz. No conocí al Dios que me perdonó. No conocí al Dios que nos escogió. No lo conocí. ¿Cuántas personas vemos en Semana Santa crucificándose, yendo de rodillas al Santo Cerro? ¿Cuánta gente haciendo tantas cosas, tratando de ganar una posición, un agrado, una leve sonrisa de Dios? Tú no tienes que ganar su sonrisa. Ya Dios está de carcajada contigo en Cristo Jesús. Dios no está irado con su iglesia. Dios no está irado con nosotros. Ya Jesús aplacó la ira del Padre. Ahora podemos estar en comunión íntima. ¿Sabe? Cada vez que pecaba, yo estaba pensando: ¿qué voy a hacer para yo restituir mi posición? No sé si a usted le pasaba.
Quizás si me porto bien una semana y no veo el show de mediodía. O quizás si oro más. Si en vez de ir a la iglesia a las 8 llego a las 7 y me pongo de rodillas, quizás me enfríe con Dios porque estoy caliente en el cielo. Así pensaba yo. Yo era como el hijo pródigo que cuando estaba en el cieno, él planificó y dijo: voy a la casa de mi padre y este es el plan. Le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No me acepte como tu hijo. Pues ya yo perdí la dignidad de hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la palabra que él se levantó y fue donde el padre. Y el padre lo miró desde lejos. Me impacta mucho esta historia porque me pregunto por qué el padre lo miró desde lejos. Porque el padre vivía en la puerta de la casa esperando ese día en que su hijo iba a llegar. El hijo no se atrevió a correr, pero el padre corrió. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre lo interrumpió. Yo: traed el vestido nuevo, traed el anillo, traed calzado, vístanlo. Oye, yo entendí que yo no puedo convencer a Dios con mis oraciones bonitas. Desde que Dios me ve, ya yo me gané su amor. Ya Él me perdonó. Ya estoy en su presencia. Quizás estamos aquí diciendo: Señor, hay una carga de culpabilidad en mi corazón. Te he fallado tanto, Señor. He hecho las cosas de manera equivocada. ¿Sabe qué? Ya Dios sabía que tú le ibas a fallar. Él lo sabía. Pero Él te ama como quiera. No trates de convencer. No trates de ganarte su amor. Ya Él te ama. Pues el amor de Dios es incondicional. Desde que Dios te ve, ya te perdonó. Desde que entraste a su presencia y levantaste tu rostro, ya tienes su perdón. La sangre de Jesús nos cubre de toda nuestra maldad. Estoy en la presencia del Padre, con cientos y miles de defectos, con grandes pifias y grandes errores, pero con un amor poderoso. No somos perfectos, pero su amor sí es perfecto. Él es perfecto. Él es el Padre de las luces. Él es el Dios inconmensurable y eterno. Papá, Dios eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias. 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 Gracias por Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias por la vara que se convirtió en serpiente. Gracias por el asta que simboliza la cruz. Gracias, Señor, por el Calvario. Gracias, 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 gracias. Gracias por Él, gracias. Gracias. Gracias.